agradezco mucho que hayáis venido y también agradezco mucho a Manuel lo que ha dicho y al festival el que me hayan vuelto a llamar otra vez, porque yo ya he venido varias veces al festival. Bueno, Manuel ha explicado muy bien lo que fue la génesis de esta charla. Manuel me llamó a ver si yo podía hacer algo, pero claro, este es un festival de documentales. Y yo siempre me he dedicado como director y luego también como profesor, digamos, al cine de ficción. Entonces yo conozco muy mal el cine documental. Se me ocurrió que podía hacer algo sobre Flaherty, por ejemplo, que es quizá el único documentalista, fue el primer gran documentalista y el hombre que llevó el documental pues, a un estatuto tan digno y tan importante como podía ser el del cine de ficción. Pero luego, no voy a insistir mucho porque lo ha explicado muy bien Manuel. Ellos, el comité de selección, y a lo largo de varios años han constatado que hoy día se hacen muchos documentales de tipo intimista, donde el autor habla de sí mismo, de su familia, de sus padres, de su abuelo, en fin, y un cine introspectivo. Y entonces, como eso es un rasgo que es muy frecuente en los documentales actuales, pues a mí se me ocurrió que el cine de Fellini, que es un cineasta que yo he estudiado mucho y he dado muchas clases sobre él, pues también es así. Eso Fellini es uno de los directores de cine más famosos del mundo. Yo creo que junto con Chaplin y con Hitchcock son el trío de los cineastas más conocidos. Todo el mundo tiene alguna idea de Fellini, aunque no conozca mucho sus películas y tal. Y yo creo que todo el mundo sabe que muchas películas de Fellini tratan de su propia vida. Se le ha llamado incluso narcisista o algo así, porque, en fin, no ha tenido empacho en hacer películas sobre sí mismo. En la gran tradición del cine de ficción esto es muy raro, no es nada frecuente. El cine siempre ha sido, el cine clásico, el gran cine, siempre ha sido una industria. Estaba destinado a públicos muy amplios, no solo en Hollywood, sino en todas partes, en Cinecittà, en Alemania, en la UFA, en fin, en Japón con las grandes productoras. Entonces yo creo que había una tendencia a contar historias que pudieran gustar a todo el mundo, pero no, y eso va en contra de las historias personales, ¿eh? Aunque siempre hay personajes en las películas, pero tienen que ser personajes prototípicos, arquetipos, en fin, personajes con rasgos que puedan interesar a muchos espectadores muy diferentes. Yo creo que eso frenó la posibilidad de hacer un cine tipo autobiográfico, o como las autobiografías de los escritores literarios, etc. Hay una razón, por tanto, de tipo económico, de tipo comercial, para que el cine fuera una especie de arte épico más que un arte lírico, un arte volcado a los grandes problemas sociales, políticos o sexuales, si se quiere, en fin, históricos, etc., más que a las vidas privadas particulares de sus autores. Sin embargo, ahora, con los documentales, está sucediendo hace varios años lo contrario. Yo decía ayer en una entrevista que me hicieron que probablemente esto obedece, como casi todas las cosas en el cine por lo menos, al progreso técnico. El cine pues, se inventó como cine mudo, luego se inventó el sonoro, luego se utilizó el color, luego ya se abandonó hace unos años el cine químico y se ha pasado al cine primero en vídeo y ahora el cine digital, etc. Y ahora resulta muy fácil, prácticamente es casi gratuito, hacer una película, porque la técnica es tan buena que cualquiera, con cualquier tipo de aparato, hasta con un teléfono móvil, pues puede hacer una película. Pero claro, puede filmar una película o grabar una película, pero todo lo que hay alrededor. Tú puedes hacer una película con un teléfono móvil, pero ¿qué película? Desde luego no puedes hacer Espartaco con un teléfono móvil. Sí podrías, pero si tienes que contratar a Kirk Douglas o al Kirk Douglas actual, a Gene Simmons, etc., pues estás en las mismas. O sea, el coste de la película, lo de menos es lo que pueda costar el material o la cámara. Lo importante es todo el aparato, los trajes, los vestuarios y todo esto. Entonces, mucha gente puede ahora hacer cine, pero primero cine documental, porque si fuera cine de ficción ya tendría que contratar actores, ya se complicarían las cosas. E incluso, lo más barato, pues es hacer cine sobre el entorno próximo, sobre el entorno cercano.
No sé si me explico. Yo creo que es, por tanto, el proceso técnico, el cerebro humano, diríamos, el inventor, el inventor que ha ido desarrollando las diferentes técnicas, las que han ido condicionando muchísimo el diferente tipo de cine que se ha hecho. Y por lo tanto, si ahora se ha llegado a un cine ya de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, es porque técnicamente es posible. Y claro, y al ser posible es muy apetecible, es muy deseable para mucha gente hacer películas. Pero claro, hacer películas muy baratas. Y entonces eso ha descubierto a la gente, a los autores, les ha descubierto que su propio yo o su propio entorno familiar o lo que sea es muy interesante o puede ser muy interesante. No digo que todos estos documentales de introspección sean buenos, seguramente la mayoría serán muy malos, claro, porque cuanto más haya, pues más... Pero las posibilidades están ahí y habrá algunos que serán estupendos porque habrá gente inteligente haciéndolos, en fin. Entonces, lo curioso es que un cineasta como Fellini, ya en los años 60, es decir, en una época todavía de gran cine, bueno, como todavía hay ahora el gran cine comercial, que se hacen películas muy caras, etc., ya él descubrió que tuvo una actitud parecida a la de los documentalistas actuales 70 años antes, que su propio entorno, su propia vida, etc., podría ser interesante. En los años 60, sobre todo, se desarrolló primero la Nouvelle Vague y lo que se llamaron los nuevos cines, el nuevo cine brasileño, los cines de los países del este, incluso el nuevo cine español, etc. Se empezó a hacer un cine efectivamente más cercano, más íntimo, quizá en la tradición del neorrealismo italiano, que era otra cosa. Yo creo que eso también obedeció a un proceso técnico. Es que en los años 60 se familiarizaron las cámaras muy ligeras y empezó a ser más sencillo hacer películas. Un cineasta como Bergman, por ejemplo, Ingmar Bergman, hacía películas bastante íntimas, yo creo, bastante centradas en sí mismo o por lo menos en problemas muy particulares de tipo sexual, de tipo amoroso, etcétera, pero muy propios. Es decir, que hubo una primera revolución técnica que hizo que el cine se hiciera más cercano a los espectadores. Una película, por ejemplo, como A Bout de Souffle, el primer largometraje de Godard, y en general todas las películas de la Nouvelle Vague, A Bout de Souffle se hizo con una cámara de reportaje. El director de fotografía, Raúl Coutard, nunca había trabajado, bueno, sí, no es exactamente así, pero casi. Prácticamente no había trabajado nunca en cine de ficción. Era un reportero que hacía documentales, por ejemplo, en Indochina, en la guerra de los franceses con los vietnamitas, etc. Entonces, esa película se hizo con una técnica de documental, aunque la película no tiene ningún componente documental, es una película completamente de ficción. Pero me explico, ¿no? Ya empieza a haber ahí un acercamiento entre el documental y la ficción. En el caso de Fellini no es así, no es que Fellini aprovechara los medios baratos que el cine de los años 60 proporcionaba para hacer sus películas, no, a él le interesaba el cine de gran espectáculo, pero las historias, los personajes estaban basados en su propia experiencia. Entonces es un cineasta muy singular porque sus películas son grandes películas y son películas costosas y complicadas y hechas con un gran refinamiento técnico, pero sus temas, vamos a decir así, empiezan a ser los temas de la interioridad propia, de la interioridad personal. Un poco, como he dicho, para los que no les guste, los temas del narcisismo, aunque Fellini, que era... hay muchas entrevistas con Fellini en YouTube, hay muchas, algunas están subtituladas, se pueden ver, en fin. Él tuvo un inmenso éxito, ya digo que ha sido uno de los cineastas de más éxito de la historia del cine, quizá el que más. Y claro, la prensa ha estado 50 años detrás de él o 40 años detrás de él y él era muy, en fin, quizá le cansaba un poco, pero era muy encantador y muy seductor, muy inteligente y tiene cantidad de entrevistas apasionantes. Y alguna vez ha dicho que si él hacía películas sobre sí mismo es porque era lo que mejor conocía. Es un argumento muy interesante. Él decía que de lo que mejor se puede hablar es de lo que mejor conocemos. Entonces él, que no era un hombre introspectivo, no era un hombre muy interesado, por ejemplo, por la política o por la historia o por cosas así. A él le interesaba observarse a sí mismo,
como era tan inteligente, como era tan genial, probablemente descubría cosas muy divertidas y muy interesantes. Y entonces yo creo que, yo no creo que tuviera ningún narcisismo Fellini, quizá lo tenía en el trato social o lo que sea, no digo que no, pero no creo que lo haya en absoluto en sus películas. Realmente responden a eso, responden a una interiorización muy profunda, a un conocimiento muy serio, diríamos, no sé cómo decirlo, de su propia manera de ser, de su propia personalidad, de su manera de reaccionar frente a los demás, etc. Y también no hay que olvidarlo, eso es muy importante, son películas de humor. Fellini era un gran humorista y prácticamente nunca renunció al humor, sobre todo cuando se fue haciendo más madura su obra. A través del humor, pues claro, todo se ve de otra manera y se ve mejor y se ve más en profundidad. No olvidemos que Fellini, él decía, y será verdad, que él no pensaba dedicarse al cine, que él creía que su personalidad no coincidía con la de un director de cine. Él se imaginaba a los directores de cine como figuras de autoridad. Él decía, el director de cine es como un padre, como un alcalde, como un jefe de policía. Sí, una figura de autoridad, y él no se veía como una figura de autoridad, así que a él no se le ocurrió hacer cine, pero poco a poco se fue metiendo porque él empezó de dibujante y hacía caricaturas, y sus películas siguen siendo eso, sus películas son caricaturas, son colecciones de caricaturas. Su condición de dibujante y de caricaturista no la abandonó nunca. Pero también empezó a escribir guiones para la radio, por ejemplo, así conoció a Giulietta Masina, la gran actriz que fue su mujer, escribiendo unos personajes para la radio. Es decir, él simultaneaba el dibujo con la escritura de pequeños sketches para actores de teatro, para teatro de vodevil y tal. Y así poco a poco empezó a trabajar en guiones de cine. En Italia era muy frecuente en esos años, en los años después de la guerra, en los años 40 y 50, que varios guionistas participaran en una misma película. Se solía hacer así, no sé muy bien por qué, pero como supongo que se quería que las películas fueran comerciales, pues si la hacían entre 6 o 7, pues igual lo que no podía aportar uno lo aportaría otro. Y hay varias películas, bastantes películas, en las cuales Fellini trabajó de guionista. De eso a que ya le empujaran, a que dirigiera y tal, y luego se ve que le cogió el gusto, se ve que encontró ahí en el cine una expresión mucho más rica, más matizada, más compleja, con muchas más posibilidades que las que le daba la caricatura, y yo creo que se enamoró del cine, vamos, y se vio a sí mismo. Además, él se veía como un artista, ¿eh? Él no era como estos cineastas americanos clásicos como John Ford, que dicen que el cine no es un arte, que solamente es una industria y que es un trabajo que hay que hacer bien y tal. No, Fellini sí se veía como un artista, sí veía una especie de responsabilidad del artista en sí mismo, en el director de las películas. Entonces, a Manuel y a mí se nos ocurrió que podía tener cierta gracia meter en este marco de punto de vista, que es un marco de documentales, a un cineasta muy espectacular, de películas caras, de películas complicadas, que en teoría aquí no cabe de ninguna manera. O sea, sería lo más opuesto, lo más contrario al cine documental, que se entiende que es un cine volcado a pues un cine muy barato, digamos, donde lo que hace el documentalista es captar la realidad de las cosas. Por lo tanto, un cine volcado hacia la realidad y no hacia el espectáculo. Lo que hace el cine convencional de ficción es construir grandes espectáculos. En él no hay nada real. Si ves una película del oeste, pues los indios no son indios, o lo son, pero bueno, no hacen eso. Los vaqueros no son vaqueros, en fin, todo está, como es natural, reconstruido. O yo qué sé, en El gato pardo, pues todo está reconstruido, aunque esté rodada en Sicilia, pero los personajes no son los que son. Bueno, en fin, ¿qué tonterías estoy diciendo? Ya sabemos que el cine de ficción es como el teatro, ¿no? Igual, es como teatro filmado, o sea, montas primero un gran espectáculo y luego lo filmas. Y claro, las películas son buenas o malas según cómo las filmes, según cómo las montes, etc. Bueno, entonces eso nos hacía gracia, porque encontramos, creo yo, bueno, ya he hablado de esto Manuel y yo, encontramos una cosa, que es esto que he dicho, que podía permitir hablar de Fellini en el marco de un certamen o de una reunión, o de un festival, o como queréis llamarlo, de cine documental. El hecho de que Fellini, en la gran tradición del cine clásico, en este sentido de introspección, de hablar de sí mismo, es una excepción absoluta.
Es una excepción absoluta. Yo iba a haberoslo leído, pero bueno, como Manuel ha hecho una presentación amplia, ya no voy a insistir, pero escribí un pequeño texto que está publicado aquí en el catálogo, lo habréis leído mucho. Iba a haberlo leído ahora otra vez porque me pareció una buena introducción, pero bueno, ya no merece la pena, estoy empleando demasiado tiempo y quiero acabar pronto. Pero es más o menos lo que yo decía aquí. Yo mencionaba, por ejemplo, a América, de Elia Kazan, que cuando escribí esto estaba leyendo la biografía de Kazan y es muy interesante. Bueno, América, Kazan la presenta, y así es, como la historia de su tío, un hermano mayor de su padre, que eran griegos, pero vivían, claro, en Turquía, bajo el dominio de los turcos, y querían salir de ahí. Entonces el tío de Kazan no había nacido todavía, fue primero a Estambul y luego consiguió ir a América, y desde América consiguió ir poco a poco trayendo a sus hermanos, entre ellos al padre de Kazan. Kazan todavía nació en Estambul, porque primero les llevó a Estambul y luego les llevó a América. Kazan nació en 1909, me parece recordar, en Estambul, pero a los 4 años primero fue a Alemania un tiempo, porque tenían una tienda de alfombras y instalaron una sucursal en Alemania, pero no funcionó, y luego ya poco después, cuando Kazan tenía 4 años, o sea, en el año 13 o así, se fueron a Estados Unidos. Entonces, América, por ejemplo, se puede ver como una reconstrucción documental, puesto que es la historia del tío del autor. Ya sería una película, América, que es del año 63, me parece, ya sería un poco una película de características personales, pero claro, no es así, es una gran película épica. Si la habéis visto, pues lo recordaréis, porque el tío vivió unas circunstancias muy terribles, y ya no es una película propiamente de introspección, aunque lo sea, pero no es de vida cotidiana, porque la vida de su tío, primero para llegar a Estambul y luego para conseguir ir a América, pues no tiene nada de cotidiano, es la vida de un héroe casi mítico, como si fuera Ulises o algo así, no sé si me explico. Entonces, es muy raro en el cine clásico encontrar otras figuras así. Godard, otro gran cineasta que era más joven que Fellini nació en el año 20, Godard en el año 30, y que Godard ha hecho de todo y ha hecho cosas rarísimas, y es el cineasta, sin duda ninguna, más de vanguardia, por así decir, que ha existido dentro de la línea general del cine clásico, digamos, porque hay muchos cineastas de vanguardia como Andy Warhol o así, pero que se han quedado al margen. Pero lo que es propio de Godard, lo característico de Godard, es que ha hecho el cine más disparatado y más vanguardista y más loco y más inventivo y más contra cualquier norma que se ha hecho, pero lo ha hecho en cierto modo dentro del sistema. O sea, sus películas se estrenaban en las salas, etc. ¿Me entendéis esto que quiero decir, no? Bueno, pues en Godard también hay algunas películas, por ejemplo, hay una que se llama JLG, Autorretrato de diciembre, que es una película sobre sí mismo, que podría entrar perfectamente aquí en el Festival Punto de Vista, quizá la puedan poner otro año, es una película muy interesante. O sea, que Godard sería otro caso, pero no un caso tan marcado, tan definido como el de Fellini, que una y otra vez se ha referido a su propia persona. Las películas de Fellini, o sea que ya propiamente voy a entrar en materia, no sé si esto resultará muy aburrido, es por la mañana, yo no sé si por la mañana se trabaja bien, pero bueno, yo suelo dar las clases por la tarde, pero bueno. Y quería mostrar un poco las características con respecto a esta cuestión de la intimidad y quizá también a otras cuestiones de las películas de Fellini. Es decir, que a partir de ahora hablaré un rato sobre el cine de Fellini. ¿Me seguís, no? Y convendría que esta hoja la tuvierais delante porque me voy a referir a ella. Yo aquí he puesto la filmografía de Fellini. Vamos a ver, voy a relajarme un poco porque me estoy poniendo nervioso. Y esto son cosas muy sencillas, pero conviene decirlas con su ritmo y no sé si estoy encontrando el ritmo. Bueno, Fellini, si no me equivoco, tiene 24 títulos. Yo he puesto ahí, supongo que os lo han reproducido así, en rojo, me parece que son 5 títulos. Está así, bien. Esas películas en rojo... es que la primera de ellas, Luces de variedades, es una película codirigida. Fellini, ya digo, que había hecho muchos guiones, y un director italiano que entonces era muy interesante, Alberto Lattuada, debía de ser muy amigo suyo, había hecho guiones para Lattuada, y le propuso fundar una productora y dirigir una película juntos.
no me tomó la molestia de mirar la fecha de nacimiento de La Tuada, pero La Tuada ya era un cineasta consagrado entonces, ya tenía obra y era un cineasta famoso, por lo menos en Italia. Y esto fue quizá un acto de generosidad, o también se dio cuenta de que Fellini era un genio y le venía muy bien colaborar con él como director. Entonces esta primera película es una película codirigida, y me da la sensación de que Fellini es una película muy bella y además muy feliniana, porque es sobre el mundo del teatro de variedades, y el mundo del teatro de variedades es uno de los mundos más característicos luego de Fellini, por lo tanto es una película que se puede encuadrar perfectamente en la obra de Fellini. Pero bueno, tiene una característica especial porque es codirigida, y además me da la sensación incluso de que Fellini no se sentía mucho director de la película, y digo esto, no os importará que dé una charla sobre Fellini, ¿no? Porque... no, quiero decir que es un poco... ¿Cómo? Bueno, es que igual me enrollo, pero bueno, a ver si le dedico como 20 minutos así. Bueno, como digo, hay un texto de Fellini. Fellini no escribió nunca ningún libro, pero se han publicado muchos textos suyos porque le pedían cosas, y hay muchos publicados en español, y son maravillosos. Yo os aconsejo, claro, yo soy un fanático de Fellini, pero creo que con razón, yo os aconsejo que leáis los libros que hay editados de Fellini en español, o en italiano, si leéis italiano, y que veáis sus entrevistas, por ejemplo, que hay muchas en YouTube, porque son siempre apasionantes. Bueno, pues él tiene un texto donde le preguntaron cómo fue su primer día como director de cine. Y curiosamente él cuenta el primer día de rodaje de El Jeque Blanco, la siguiente película que hizo, que ya codirigió solo. No sé por qué hizo esto, quizá porque fue un rodaje divertido, y como a Fellini le gustaba mucho divertir a la gente y hacer humor, pues quizá eligió esto. Pero también pudiera ser porque realmente en Luces de Variedades el que dirigía técnicamente la película era La Tuada, y él figura como codirector y verdaderamente es coautor de la película, porque ya digo que es una película muy feliniana, pero quizá no se sentía propiamente como director. Otro detalle muy gracioso es que cuando él hizo 8,5, que en ese momento era el cineasta más famoso del mundo, después del escándalo que tuvo la Dolce Vita, que la Iglesia Católica la condenó y tal, bueno, se montó un número terrible, pero eso dio un gran éxito comercial a la Dolce Vita. Y la Dolce Vita se convirtió en una de las películas más famosas del mundo, pues vosotros lo sabéis, eso es una de las películas más famosas del mundo, como, yo que sé, como Tiempos Modernos, o El Acozado Potenkin, o películas así. Y, por ejemplo, la famosa escena de la Fontana de Trevi con Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, pues es un icono del siglo XX y todo esto, y eso le convirtió a él en un rey, podía hacer lo que quisiera. Y entonces hizo esta película tan sorprendente, tan vanguardista, tan insólita, que llamó 8,5, Otto e Mezzo di Federico Fellini, que es un título humorístico, claro, 8,5. La idea es que si los músicos pueden poner opus 123, opus 127 y tal, ¿por qué no lo va a poder poner un cineasta? Pero lo del medio, claro, pues es una coña, porque ¿cómo va a ser 8,5? Pero él contó, había hecho 6 películas, había hecho 2 cortometrajes, que son Agencia Matrimoniale y Le Tentazioni del Dottore Antonio, y los 2 mediometrajes contaban como uno. Y Luces de Variedades contaban como medio. Luces de Variedades medio y los 2 mediometrajes medio. 6 películas y 3 medios da 7,5. Luego la película era 8,5. Bueno, esto es una tontería, pero lo digo para justificar haber puesto en color rojo una película que es un largometraje, pero que vamos a colocarla como una obra medio feliniana. Todas las demás películas, 19, son largometrajes, y luego, como digo, hay 4 películas, hay 3 películas que son Agencia Matrimonial, Las Tentaciones del Doctor Antonio y Toby Dammit, que son sketches. En aquella época se puso de moda, sobre todo en Italia, no sé por qué, también se podría dar una conferencia sobre eso. A mí me gusta muchísimo el cine italiano, el neorrealismo y la herencia del neorrealismo. Pero bueno, he venido a hablar de Fellini, no puedo cambiar la conferencia así sobre la marcha, así que lo dejaré de lado. Pero se puso muy de moda en Italia hacer películas de sketches. Hay algunas, por ejemplo, hay una película de sketches con la actriz Silvana Mangano, que son 6 o 7 sketches que ella los protagoniza todos. Quizá para que se vea lo buena actriz que es. También hizo una así Shirley MacLaine y otras actrices. Pero hay otras películas que los sketches los dirigen distintos directores y son de distintos temas, o se agrupan con un tema, en fin. Entonces, en ese cine de sketches,
como digo, Fellini participó 3 veces, que son esas 3 películas que son bastante largas algunas. Yo creo que Agencia Matrimonial es muy corta, pero Las tentaciones del Dr. Antonio dura como 40 y tantos minutos, y Toby David dura también 20 y tantos o 30 minutos. Y luego tiene una película muy interesante, que si da tiempo veremos aquí una escenita, que es Bloc de notas de un regista. He puesto el título italiano, aunque esta es una película que hizo en 16 milímetros, fue la primera vez que trabajó en 16 milímetros porque era una película para televisión, para una compañía de televisión norteamericana, la NBC. Eso se puede encontrar en internet, yo no me he molestado mucho en mirarlo, pero bueno, formaba parte de una serie de películas muy larga, igual eran 40 o 50, que yo no he visto ninguna de las otras y no sé qué características tenían, pero le encargaron una a Fellini, y Fellini la hizo. Es una película que dura 51 minutos, o sea que es muy larga y es muy importante además en la obra de Fellini, pero claro, la he puesto en rojo porque en general se considera, la tradición nos dice que una película es un largometraje cuando dura más de 1 hora. Entonces, como tanto Las tentaciones del Dr. Antonio como Toby David como Bloc de notas de un cineasta duran menos, pues las he puesto en rojo. Además, Bloc de notas de un cineasta yo creo que no se llegó a estrenar en los cines, aunque la versión que normalmente se puede ver, que por ejemplo está en YouTube, es la versión en inglés. Como es una película encargada por la televisión norteamericana, Fellini hizo el esfuerzo de hablar en inglés porque sale él. Pero también hay una versión italiana. Yo he puesto aquí el título italiano, no sé por qué. El título en inglés es... bueno, yo no sé hablar inglés. A Director's Note Book. O sea, lo mismo pero en inglés. El libro de notas de un director. Entonces, aquí tenéis la filmografía de Fellini. Entonces, como veis, he establecido 3 o quizá mejor 4, como 3 o 4 grupos, porque creo que esto es real, o sea, que todo lo que sea clasificar las cosas, pues es cosificarlas, es establecer cajetines, en fin, es un poco artificioso, pero también si no pensamos, si no clasificamos, si no decimos nada de nada, pues no podemos decir nada de nada, o sea que cuando estamos hablando de algo y intentando analizarlo, pues estamos ya cosificándolo, ¿no? Es un poco inevitable. Entonces yo he establecido, que son muy obvios además, varios periodos en las películas de Fellini. Como veis, un primer periodo llega hasta la Dolce Vita incluida. Es el primer periodo, claro, cuando era más joven, digamos, no menos creativo. Hay mucha gente que son las películas de Fellini que prefiere, como a otros les pasa con Buñuel. Hay mucha gente que de Buñuel prefiere las películas mexicanas, que son más sencillas, que las películas que luego hizo en Francia, que son más elaboradas y más artificiosas y más complicadas, que les pueden parecer hasta pedantes. Hay mucha gente, la gente a las que le gusta el cine clásico, a los que les gusta gente como José Luis García, por ejemplo, para decirlo rápidamente, a los que les gusta John Ford y Howard Hawks y tal, que les gusta mucho este primer Fellini, porque es un Fellini hiperclásico y perfecto, pero que el Fellini que luego se vuelve más inventivo, más creativo, más vanguardista, más disparatado, más tal, ya no les gusta tanto, porque tienen una idea del cine como el gran cine clásico. ¿Me seguís en esto, no? Bueno, entonces, lo que caracteriza a estas películas podría ser una idea muy simple y muy sencilla, para que lo entendáis, que es que, atención, no hay imágenes mentales. Luego Fellini se convirtió en un maestro de las imágenes mentales. ¿Entendéis lo que es el concepto de imágenes mentales, no? O sea, imágenes que se producen en la mente del personaje. Pero en estas películas no las hay. O sea, aunque no sean estrictamente películas realistas, a Fellini le criticaban mucho que no era realista, pero se mantiene en el marco de lo que podríamos llamar un cine realista, un cine heredero del neorrealismo. Todas estas películas, lo que vemos en ellas, aunque a veces sean cosas fantasiosas, por ejemplo, en La Strada, la protagonista de La Strada, Gelsomina, que abandona al hombre que la esclaviza, a Zampano, y se lanza al campo, llega a un pueblo en la noche y lo que ve es a un funambulista. Es un hombre que han tendido un cable desde el tejado de una casa hasta el tejado de otra casa y con una pértiga pues está caminando por el alambre. ¿Me seguís, no? Entonces, claro, es una imagen bastante insólita, bastante sorprendente, pero no es una imagen mental, es una cosa que se supone que está pasando en ese pueblo y que ella llega y lo ve. ¿Me seguís en esto, no? Entonces, el cine de Fellini ya en estas primeras películas es un cine muy imaginativo, pero todavía se atiene a los cánones realistas, ¿de acuerdo? En ese sentido
de la fantasía del primer Fellini, fijaos que Fellini empezó a ser criticado por la crítica de izquierdas en Italia. En Italia era muy poderosa la crítica de izquierdas, la crítica marxista, vamos a decir, y le reprochaban que se alejaba del neorrealismo, porque hacía películas sobre personajes pintorescos. Gelsomina y Zampanó en La Strada son personajes pintorescos, o personajes pequeñoburgueses que no tenían mayor interés social, como los personajes de Los Inútiles, por ejemplo, la película anterior. Es muy curioso que creo que fue en el Festival de Venecia de 1954. Os cuento esto para haceros entender lo más rápidamente posible esta cuestión política. Se presentaron Senso, de Visconti, que era un cineasta marxista, y La Strada, de Fellini. Y según he leído, hubo una gran polémica y hubo casi peleas en las calles entre la gente del festival, los partidarios de La Strada y los partidarios de Senso. Fijaos, es curioso, Senso, la habréis visto supongo, es una película histórica, es una película de trajes, es una película ambientada en el Risorgimento, o sea, en 1860. Se podría considerar que no es una película neorrealista, porque el neorrealismo se entendía que era un cine casi documental, un cine que salía a la realidad inmediata. ¿Me seguís en esto, no? Por lo tanto, una película de época difícilmente podría ser neorrealista. Sin embargo, los neorrealistas la defendían porque seguía los principios marxistas. Mientras que La Strada, que es una película de presente absoluto, unos titiriteros que van por los pueblos de Italia con un motocarro, una pareja miserable de titiriteros, sin embargo se veía como una película fantasiosa y como una película poco comprometida con el marxismo, con la realidad sociopolítica, etc. ¿Me seguís en esto, no? Es curioso, otra cosa interesante, en este primer periodo, yo hice también, y se os ha dado, creo, otras dos hojas, que bueno, también os pueden ser de alguna utilidad. En una de ellas he señalado los colaboradores principales de Federico Fellini, los guionistas Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi, Bernardino Zapponi, Tonino Guerra, el músico Nino Rota, los directores de fotografía Otello Martelli, Gianni Di Venanzo, Giuseppe Rotuno, y los actores Giulietta Massina y Marcello Mastroianni, para que tengáis un poco una idea podríamos decir, de la imantación del cine de Fellini, de con qué personas hizo su obra. Y cuando cambia de colaboradores, son todos genios, o casi, son colaboradores muy importantes. Cuando cambia de colaboradores significa un giro en su obra, una modificación en su obra. ¿Entendéis esto, no? Que es lógico. Entonces, esas primeras películas están hechas con Tullio Pinelli y Ennio Flaiano, y no he tenido tiempo de mirarlo, además no es tan fácil, pero es curioso porque uno era marxista y el otro era católico. Es decir, Fellini, que quería hacer películas que gustasen a todo el mundo, tenía dos guionistas, uno de cada una de las dos tendencias que dominaban Italia en esos años, en los años 50, y que dominaron hasta mucho después. La tendencia del Partido Comunista Italiano y la tendencia de la democracia cristiana. Sin embargo, la crítica estaba dominada por la izquierda y por eso las películas de Fellini empezaron a ser vistas como películas escapistas, por así decir. Yo creo que son películas geniales, pero bueno. Bueno, entonces, eso con relación al primer periodo, a lo que yo he considerado el primer periodo de... Bueno, luego hay otra hoja con los directores artísticos que son muy importantes. Piero Gherardi, Danilo Donati y Dante Ferretti. Y luego he colocado abajo, para que se vea que hay un periodo Piero Gherardi, hay un periodo Danilo Donati, y luego hay una especie de tercer periodo con Dante Ferretti, pero con algún retorno de Danilo Donati. Lo seguís, ¿no? Creo que estos gráficos son muy útiles porque a golpe de vista te presentan las cosas. Bien, entonces, después de la Dolce Vita, yo creo que se produce la primera gran crisis, por así decir, en el arte de Fellini. Ya digo que la Dolce Vita fue un inmenso escándalo y la Iglesia se puso violentamente contra ella. Yo creo que las emociones que le suscitó la Dolce Vita a Fellini debieron de ser muy intensas y me atrevo a decir que contradictorias. Fue un gran éxito, ya estaba acostumbrado al éxito, porque tanto La Strada como Las Noches de Caviria habían sido grandes éxitos mundiales y habían ganado el Oscar, las dos. Las películas de Fellini, no él, porque cuando una película gana el Oscar se lo dan al productor, y Fellini nunca fue productor. Intentó ser productor precisamente en esta época, en la época de 8 y medio, creó una productora que se llamaba Federiz, pero no, la abandonó enseguida. La abandonó enseguida porque se dio cuenta de que él no tenía madera de productor. Él quiso producir una película a Pasolini, por ejemplo, a Bertolucci,
pero lo dejó. Realmente no fue productor nunca. Por lo tanto, 4 de sus películas ganaron el Oscar: La Estrada, Las Noches de Caviria, si no recuerdo mal, 8 y medio y Amarcord, me parece. Pero él no ganó propiamente un Oscar hasta que le dieron un Oscar honorario al final. Pero bueno, era el cineasta ya de más éxito del mundo. Pero a la vez se vio muy mal interpretado, muy mal entendido. La Dolce Vita no es una película anticatólica para nada, vamos, para nada. Al contrario, Pierpaolo Pasolini, que era muy amigo de Fellini, le conocía muy bien y que era un hombre, como sabéis, muy atraído por el catolicismo, muy ligado al catolicismo, dijo que era la gran película católica, y es verdad, es indudable que La Dolce Vita es una película católica y grandiosa, pero fue muy mal entendida. Por cierto, que una de las cosas que decía Fellini, confío en que no lo diría de mí, es que había sido muy mal entendido. Dice, toda mi obra es un malentendido. He tenido mucho éxito, pero es un éxito de malentendido, no me han entendido. Fijaos, es muy interesante esto, él reconocía el éxito inmenso que tenía, pero cuando oía los comentarios, las críticas de sus películas, el entusiasmo del público, el entusiasmo de los admiradores que tenía a toneladas, las señoras americanas que iban a Italia a conocer a Fellini, etc., se daba cuenta de que no habían entendido realmente sus películas. Creo yo. Yo creo que tenía razón, pero bueno, eso nos llevaría muy lejos y no tenemos tiempo para esto. Pero yo creo que en ese momento él se replanteó su cine. Y entonces hizo una película un episodio, Las Tentaciones del Doctor Antonio, que es su primera película en colores. Él no había trabajado nunca. Los grandes cineastas clásicos no les gustaba mucho el color y pusieron muchos problemas a hacer películas en color. Por ejemplo, Antonioni también tardó mucho en hacer películas en color. Venían de la tradición del cine en blanco y negro y es lo que les gustaba. Los americanos tuvieron que hacer películas en color antes porque les obligaban los productores, pero en general a Hitchcock o a Ford o a cineastas así tampoco les gustaba mucho el color. Es una cosa rara, pero hay que entenderlo. Fellini era más joven, pero tampoco debía tener mucha atracción por el color, pero bueno, ya era el momento de hacer películas en color. Y Otto y Mezzo es todavía en blanco y negro otra vez, después de Las Tentaciones del Doctor Antonio, lo que demuestra lo que le gustaba el blanco y negro, pero luego ya todas sus películas son en color porque no podía ser de otra forma, claro, no las hubiera podido hacer. Entonces, Las Tentaciones del Doctor Antonio, que no sé si habéis visto, es un sketch de una película de 3 o 4 sketches que se llama Boccaccio 70, aludiendo a los cuentos de Boccaccio, el famoso escritor medieval italiano, pero claro, no son cuentos de Boccaccio, son historias como de un Boccaccio de los años 70, o sea, aunque la película es del año 62, pero bueno, mirando hacia el futuro. Entonces, esta es una película satírica, muy satírica, que responde completamente al escándalo de la Dolce Vita, absolutamente. El protagonista, interpretado creo que por Peppino de Filippo, no lo he vuelto a mirar, pero bueno, un actor siciliano muy bueno, es un ultracatólico que vive en Roma y que va al Rosario, en fin. Y tiene una hermana también muy católica, los dos son muy católicos y tal. Soltero, aunque tiene una especie de novia, y es un hombre mayor ya. Y entonces un día él tiene una especie de terreno delante de la ventana de su casa, y un día ponen un enorme cartel, un cartel inmenso, que es un anuncio de leche, de la cosa más inocente del mundo, de leche, pero que es Anita Ekberg, la que había sido la famosa protagonista de la Dolce Vita, que tenía unos pechos muy grandes y está acostada en una especie de diván, no sé si habéis visto la película, está acostada en una especie de diván y anuncia leche, un vaso de leche. Claro, como tenía los senos muy grandes, pues hay una especie de alusión más o menos picante o lo que sea. Bebete più latte. Y entonces este hombre no lo soporta, como es tan puritano y está tan reprimido, no soporta ver un anuncio de Anita Ekberg echada en un diván. No enseña los pechos, pero bueno, con un gran escote, etc. Y se va volviendo loco. Hace una campaña, acude al ayuntamiento, protesta, en fin, manifestaciones, organiza, no voy a contar ahora la película entera, pero bueno, podéis verla, cualquier película de Fellini se puede ver. Y como se vuelve loco, quizás esa es la razón, por primera vez en la obra de Fellini aparecen las imágenes mentales. Él, por ejemplo, se imagina, está enloquecido, se imagina que la fotografía de Anita Ekberg cobra vida, se sale del cartel
y es una especie de King Kong femenino, es una mujer como de 20 metros, claro, bueno, o de 10 metros, lo que tiene el tamaño del cartel, que le coge a él, como en King Kong, le coge a él en la mano y dice, chiquitín, chiquitín, eres muy gracioso y muy simpático y tal, le toma el pelo, en fin. Por lo tanto, es la primera película de imágenes mentales de Fellini, ¿eh? Y eso le abrió a él, yo creo, un terreno que exploró en las películas siguientes, que son 8 y medio, Julieta de los Espíritus, y Toby Dammit, que también es un sketch de una película de sketch basada en cuentos de Edgar Allan Poe. Se llamaba Tres pasos por el delirio, porque eran 3 sketches, los 3 basados en historias de Poe. Pero la película que hizo Fellini tiene una relación muy lejana con Poe, muy poco cercana, vamos, pero bueno. Entonces, ese es una especie de segundo periodo de Fellini en el cual las imágenes mentales cobran una gran importancia. Se interesa, por así decir, por la psicología y hace su película llamada 8 y medio, u 8 y medio de Federico Fellini, película sin título, que supongo que, como sabéis, es una película sobre un director de cine interpretado por Marcello Mastroianni, que ya había interpretado La Dolce Vita, que es un director de cine en crisis. Tiene una película entre manos, pero no consigue concretarla. De hecho, ya se han construido los decorados, una especie de cohete, es como una película de ciencia ficción, y hay un cohete como que fuera a ir a la luna o fuera del espacio terreno, en fin. Y está en un balneario, en una ciudad balneario, que no se concreta, pero bueno, pero se ha cometido el error de llevarse al guionista, que es un guionista marxista, que le pone verde, que le dice, usted no, lo que hace no tiene ningún interés, es mejor que no haga la película, en fin, le está minando. Además, aunque él se ha ido al balneario para relajarse y para descansar, en realidad no consigue nada, porque al poco tiempo aparece el equipo de la película que está rodando, el productor y todos los demás, que vienen a decirle que a ver qué pasa, que a ver si va a seguir adelante. Y también se presenta su amante. Él tiene un amante y está un poco harto del amante. Bueno, le gusta y le cae bien y tal, pero preferiría estar sin ella, pero ella se le presenta, así que tiene que atender a su amante. Y luego se le presenta a su mujer. Y además un día la mujer ve al amante y la mujer sabe que esa es la amante, entonces la mujer se pone como una fiera. En fin, todos los conflictos que él tiene en su vida irresueltos se le reproducen en el balneario. Él ha ido para huir de los conflictos, pero todos se le reproducen. Y entonces esta película, que es muy conocida, supongo que habréis visto, es una de las películas más famosas de la historia del cine, pues está llena de imágenes mentales. Además, imágenes mentales a muy distintos niveles, porque él a veces se duerme y sueña, y entonces sus imágenes mentales son sueños, son pesadillas, con sus padres que ya han muerto, etc. Otras veces recuerda algún estímulo, le despierta un recuerdo, y despierto recuerda su infancia. Hay un par de flashbacks de cuando él tenía 10 años aproximadamente. Bueno, hay 2, uno cuando era todavía más pequeño y vivía en una granja rodeado de mujeres, y otro cuando iba a la escuela. ¿Me seguís, no? Y luego tiene otro tipo de imágenes mentales, también despierto, que son fantasías. Por ejemplo, tiene una fantasía muy divertida, que es muy famosa, que se suele llamar la fantasía del harén, que él fantasea que en la granja donde él vivía cuando tenía 5 o 6 años, ahora adulto, todas las mujeres, que cuando era niño todas le querían mucho y no se sentían celosas unas de otras, ahora todas las mujeres que él desea, las amantes que ha tenido, pero también mujeres que no conoce, una señora que está en el mismo balneario que él y que a él le gusta mucho, pero que la señora no le ha hecho ni caso, todas viven con él como formando parte de su harén. Si habéis visto la película no lo habréis olvidado eso, porque es una cosa extraordinaria. Entonces, fijaos, en 8 y medio, quizá con mayor agudeza que en Las tentaciones del doctor Antonio, Fellini no solo crea imágenes mentales, sino que las distribuye en varios grupos. Los sueños que tiene estando dormido, los recuerdos que tiene estando despierto, pero que son recuerdos, es decir, que reproducen cosas que él ha vivido de niño, y las fantasías, que son cosas que no han pasado nunca ni pasarán, pero que él imagina. Como además él es un director de cine muy creativo, le va bien al personaje tener este tipo de vida imaginaria. ¿Me seguís, no? Y todo el mundo vio la película, y es evidente, como una especie, es el primer ejemplo directo de autobiografía en el cine clásico y en el cine de Fellini. Todo el mundo vio a este Guido, no me acuerdo ahora del apellido, bueno, es igual, se llama Guido de nombre de pila, vio en él un trasunto del propio Fellini.
Incluso Mastroianni, que era más joven que Fellini, era 8 o 10 años más joven que Fellini, pero le imitó conscientemente, se vestía a la misma manera que Fellini, repitió gestos de Fellini, es decir, Guido Anselmi se llama, es decir, que la película está planteada claramente como una autobiografía. Y eso en aquel momento, en 1963, era algo absolutamente sin precedentes, absolutamente... Y además, claro, es una película terriblemente impúdica, porque si es una autobiografía de Fellini, ¿qué pasa? Que Fellini tiene un amante. ¿Cómo queda entonces su mujer de la vida real? Giulietta Massina, que era una gran actriz, queda en una situación humillante. Es una película terrible en ese sentido, de una desvergüenza, podríamos decir, eso sí, atenuada por el humor, porque es una película salvajemente humorística, y claro, y el humor te hace aceptar muchas cosas, pero verdaderamente el desnudamiento al que se dedica Fellini en 8 y medio, pues si lo piensas es estremecedor. Es un hombre que se ríe de sí mismo, eso sí, es una película, claro, el personaje no es un héroe, no es como el tío de Elia Kazan en América, es un personaje, si quieres, hasta penoso. Entonces, esto supone, como digo, esta introducción del mundo mental, del mundo de las imágenes cerebrales en el cine, que ya se había hecho siempre, no lo había hecho él, pero bueno, hay imágenes mentales en el cine ya en las películas casi de los hermanos Lumière o de Edison, o por lo menos de Griffith, es decir, la idea de un personaje, por ejemplo, una película muy famosa como es El gabinete del doctor Caligari, que me parece que es del año 19, es una película muy rara donde todo es absurdo y extravagante, y al final descubrimos que es el sueño de un loco, ¿os acordáis de eso, no? Y entonces, por lo tanto, ahí tenéis un ejemplo de cine de imágenes mentales ya en una época bastante temprana como es 1919. O sea, no es que Fellini inventara nada, pero sí introdujo en estas 4 películas las imágenes mentales en su cine. Y además con una profundidad que es mucho mayor, claro, que la del gabinete del doctor Caligari. Aunque a Fellini le gustaba mucho el expresionismo alemán, era uno de sus modelos. Le gustaba mucho también Kafka. Kafka y el cine expresionista eran modelos fundamentales para él. O sea, no digo que no se haya podido inspirar en el Caligari, pero claro, de otra manera muy diferente. La siguiente película, Julieta de los Espíritus, es como un díptico con 8 y medio, porque la protagonista es su mujer, Giulietta Massina, sigue el mismo procedimiento de 8 y medio, es en colores, eso sí, y ahora sería el mundo de las imágenes mentales de una mujer. Y esa mujer, se podría ver en esa mujer un trasunto de la propia Giulietta Massina. De hecho, el personaje se llama Giulietta, o sea, conserva incluso el nombre de su mujer. Giulietta Massina decía con mucha gracia, no son mis recuerdos ni mis fantasías ni nada, no tiene nada que ver conmigo, son los recuerdos y las fantasías de Federico. Pero en todo caso se podría ver, también es una película muy impúdica, se podría ver como la segunda parte de la historia del matrimonio entre Federico Fellini y Giulietta Massina. 8 y medio sería vista desde el hombre, desde Federico Fellini, y Giulietta de los Espíritus visto desde el mundo, desde el punto de vista de la mujer. Es una mujer que tiene como una especie de don, por eso se llama Giulietta de los Espíritus, porque tiene como visiones, en fin, es una especie de medium, cosa que no sé yo si Giulietta Massina sería en la realidad, probablemente no. Pero a Fellini el mundo del espiritismo le interesaba mucho, le parecía un gran estimulante intelectual, aunque sea un mundo, si queréis, barato y falsificado y tal, pero es para él todo eso de convocar los espíritus, las ouijas, todo ese tipo de cosas, para él le interesaba mucho abrir la mente, despejar la mente, no limitarse a lo puramente terrenal, y ese mundo, como digo, le interesaba mucho y lo utilizó. Entonces, Giulietta de los Espíritus, Giulietta es una mujer burguesa que vive en una casa de campo cerca del mar, cerca de Ostia, cerca del Mediterráneo, y tiene 2 criadas, vive bien y tiene esta especie de fantasías que le vienen, y tiene amigos, tiene un amigo que es mago y unas amigas que les gustan los juegos de magia y tal, y está muy dolida porque cree que su marido la engaña. El marido es un industrial, el marido no sería un trasunto de Fellini porque no es un director de cine, pero bueno, transparentemente se puede ver el problema del adulterio que seguramente se daba en la relación de pareja entre Giulietta Massina y Federico Fellini. Entonces no se le ocurre otra cosa que contratar un detective privado
para ver si el marido realmente la engaña. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, el detective le muestra, además le muestra una filmación, ahí interviene también el cine, filmaciones del marido con su amante. Y el método es el mismo que en 8 y medio, las imágenes mentales, los sueños, las fantasías, las pesadillas, e incluso una filmación de las andanzas de su marido con su amante, lo cual también se parece a 8 y medio, porque en 8 y medio hay una escena en que se muestra una filmación de la película que está haciendo Guido Anselmi, me seguís, ¿no? Que es una película que por lo que se ve en ella es casi la propia 8 y medio que estamos viendo, porque aparecen los mismos personajes y los mismos problemas. En fin, me estoy liando demasiado, pero quería explicar un poco esta característica de estas 4 películas que están marcadas por las imágenes mentales. Y sobre todo las 2 más importantes, que serían 8 y medio y Julieta de los Espíritus, que como digo, se podrían ver de manera bastante transparente como 2 meditaciones sobre el matrimonio Federico Fellini y Julieta Massina, pero claro, hechas por él, no por ella, y a través del mundo de sus imágenes mentales, de sus recuerdos, de sus ensoñaciones, de sus fantasías, de sus pesadillas. La siguiente, aquí me tengo que detener, es muy rollo esto que estoy... Esto es una conferencia sobre Fellini, claro. Bueno, es que aquí viene otro momento importante en la vida de Fellini. Fellini tenía un proyecto que se llamaba El viaje de G. Mastorna, que al final no lo realizó. Era un proyecto probablemente muy importante, toda su vida luego giró en torno a este proyecto, metió cosas de este proyecto en las películas siguientes, y lo que le pasó es que se puso enfermo. Yo nunca he sabido qué enfermedad fue. Creo, he leído el nombre de la enfermedad, pero eso no me dice nada y tampoco he buscado en qué consiste. Pero una enfermedad bastante rara, poco frecuente, muy grave, pero de la cual él salió bien. Fellini luego murió bastante joven, porque murió cuando tenía 73 años o así, que por cierto es la edad que tengo yo ahora. Y aquí tuvo una primera enfermedad de la que salió, pero quizá la propia enfermedad. La película tenía muchos problemas y yo creo que él, que debía ser bastante supersticioso, porque le interesaba mucho, como digo, el espiritismo y el mundo mágico y todo esto, quizás se asustó un poco porque un mago le dijo que si hacía esa película moriría, que ya no haría ninguna más. Entonces tenía un productor, Dino De Laurentiis, y tuvo muchos problemas con él. Incluso Dino De Laurentiis le llegó a poner un pleito, luego lo quitó. En fin, estuvo varios años. Fijaos que entre el año 65, que se estrena Julieta de los Espíritus, hasta el año 69, que se estrena Satiricón, pasan casi 4 años sin estrenar nada Fellini. Es demasiado tiempo, y es por eso, es porque hubo como un par de años de enfermedad y luego otro par de años con estas idas y venidas en torno al viaje de G. Mastorna. Se habló de Ugo Tognazzi para hacer el protagonista, de Marcello Mastroianni, en fin. Pero la película nunca se hizo y yo creo que supuso una crisis importante en la obra de Fellini. De hecho, era una película... Se puede conocer bien la película porque el guión está publicado, y está publicado en español, incluso en un libro español. Y además Milo Manara, que no sé si sabéis quién es, un dibujante de cómics italiano muy bueno, que hacía cómics eróticos sobre todo, por cierto, que era muy amigo de Fellini, publicó un álbum en forma de cómic con la película, o sea, un cómic de la película. O sea, podemos disponer, yo creo que en español, yo no sé si el cómic de Manara estará en español, quizás sí, pero el guión desde luego sí. Podemos disponer del guión y del cómic de Manara para hacernos una idea de cómo era la película. Pero bueno, se puede contar también. Es un violonchelista que hace un viaje en avión, pero que hay una gran tormenta, hay un gran problema con el avión, y entonces el avión aterriza en una plaza de una ciudad desconocida. La plaza es grande y puede aterrizar el avión. Bueno, y que tiene una catedral que es como la Catedral de Colonia. Tomaron el modelo de la Catedral de Colonia para hacer el decorado de la catedral, que ya estaba hecho, varios decorados se construyeron. Es curioso, fue un caso como el de Fellini 8 y medio, donde los decorados de la presunta película que está haciendo el director ya estaban construidos, un cohete interplanetario y todo esto. Aquí sería una catedral, un hotel. Entonces, el hombre se apea del avión, les llevan a un sitio, en fin, una cosa como de urgencia. Yo lo he leído, pero no he vuelto a leerlo ahora para esto, pero bueno. Pero fijaos, el tema de fondo es la muerte.
Era la primera película en la que Fellini iba a abordar directamente el tema de la muerte, porque nunca había abordado propiamente la muerte, aunque hay muertes, por ejemplo, en Alma sin conciencia el protagonista muere al final. En La Strada nos enteramos de que Gelsomina ha muerto. Es decir, no es que él esquive del todo la muerte, pero de manera muy directa nunca la había abordado, excepto en el final de Alma sin conciencia, pero es un final más clásico. Pero aquí el tema de la película es que el hombre va a esa ciudad, va a un café, va a varios sitios, y yo creo que era una cosa muy difícil, quizá no hubiera podido resolverla. Yo creo que sí, porque Fellini resolvía todo, pero bueno. El hombre se da cuenta poco a poco de que se ha muerto. Es decir, de que ha ido entrando en la muerte. Es como si en realidad el avión se hubiera estrellado, pero en el momento de estrellarse, en el momento que el hombre tiene una serie de... Hay un cuento, creo que es de Ambrose Bierce, ¿no? El río del búho, que es en la guerra civil americana ahorcan a un hombre. Y entonces en el momento, claro, no lo sabemos, en el momento en que le tiran al río ahorcado, la soga se rompe. Y entonces el hombre cae al río y huye, y escapa y ocurre por los bosques. Y es una fuga bastante larga, pero al final muere. Y comprendemos que la soga no se ha roto, que es una fantasía que él tiene en unos instantes, pero que se prolonga en el tiempo que tarda la soga en caer y ahorcarlo y matarlo. ¿Me seguís, no? Pues yo creo que el viaje de J. Mastorna era un poco esto mismo. El hombre llega a una ciudad, va a un club nocturno, liga con una chica o lo que sea, habla con otras personas. Yo he leído el guión, pero no me acuerdo, bueno, no voy a entrar en ello. Pero poco a poco vamos comprendiendo, y va comprendiendo él, que ha entrado en la muerte. Ya digo que la película no se hizo, pero yo creo que supuso también una ruptura importante en la vida de Fellini, como el escándalo de la Dolce Vita había supuesto ya una primera ruptura. Entonces, las películas que hizo Fellini a partir de entonces tienen un carácter muy diferente. No se parecen ya a las 4 películas de imágenes mentales que hemos dejado atrás. Aparece una especie de tercer Fellini, mucho más, todavía mucho más visual. Es decir, si las películas del segundo periodo son mucho más visuales que las del primero, las que vienen a continuación, Satiricón, Roma, Marcor, Casanova, son películas ya como de pintor, ya totalmente volcadas en las imágenes pictóricas, en las imágenes plásticas, en un poderío visual extraordinario. Cosa que las primeras películas, El Jeque Blanco, Los Inútiles, La Strada, no tenían tanto, eran películas visualmente estándares más o menos, muy bien hechas, magníficamente hechas, pero que no se destacaban de otras películas italianas o europeas o americanas de las que se hacían en los años 50. Me explico, ¿no? Él dijo una vez, yo no veo mucha diferencia entre mis películas, lo único que las primeras eran más literarias y las siguientes han sido más pictóricas. Yo creo que eso es una idea extraordinaria. Y de Satiricón, por ejemplo, que era un encargo, como la Dolce Vita, de manera errónea, porque Fellini era muy puritano, pero le dio fama de cineasta escandaloso, los productores le ofrecieron luego hacer el Satiricón, que era una novela romana escandalosa, y luego el Casanova, que era una biografía de un señor del siglo XVIII, también escandaloso. O sea, se produjo ese equívoco, ese malentendido que Fellini dice siempre que se da en su obra, de pensar que era un director adecuado para hacer obras picantes. Y hizo por encargo, pero con mucho interés, claro, esas 2 películas, Satiricón y Casanova. Pero Satiricón es una película ya completamente plástica, completamente visual, una película casi sin argumento, que sigue la novela de Petronio, pero que también tiene otros episodios que quizás han tomado de otros autores romanos, pero que no están en la novela de Petronio. De Satiricón, Fellini decía una cosa también muy bella, decía: me gustaría que la película se viera como un friso, como una especie de ¿cómo se llama esto que se hace con peselas? Como un mosaico, como un gran mosaico, o como un gran friso, como un gran fresco. Dice, donde todo fuera simultáneo. No sé, es difícil para mí expresar esta idea, lo expresaba muy bien, pero yo no soy él. Es decir, que el espectador al salir no tuviera una idea narrativa de planteamiento, nudo y desenlace, esto va adelante, esto sigue, esto va detrás, sino como que todas las imágenes se dieran a la vez. De hecho, la película termina con la imagen de una casa romana en ruinas y en las paredes arruinadas, frente al mar, como no tiene techo se ve el mar, se ven los personajes de la película, pero están fragmentados, claro, separados en varios paneles distintos de pared, separados por vanos. ¿Me seguís, no?
como si la película, como la novela de Petronio está incompleta, está perdida, no se conserva entera, él mantuvo eso en la película y es muy audaz. La película no tiene lógica ninguna. Dejas a un personaje, por ejemplo, al protagonista en una playa, abandonado, y en la escena siguiente está en otro sitio y no sabemos cómo ha llegado al otro sitio. La película se presenta como si fuera una ruina de película, más o menos, ¿me entendéis? ¿No? Ya digo que desde una extremada audacia. Y además es una película como la Dolce Vita en pantalla amplia, en Cinemascope, y extremadamente plástica y extremadamente visual. Además ya cambió de colaboradores, dejó de trabajar con Pinelli, con Flaiano, cambió también de director de fotografía. El director de fotografía de 8 y medio y Yo de los Espíritus, Gianni Di Venanzo, era extraordinario, era formidable, pero murió joven. Y entonces él tomó ¿cómo se llama? A Rotuno, a Giuseppe Rotuno, hizo muchas películas con Rotuno, que era un director formidable. Había hecho El Gato Pardo, por ejemplo, con Visconti, pero se lo robó a Visconti, cogió a Rotuno, se lo quitó a Visconti, se lo tomó él, y hizo toda esta serie de películas hasta, bueno, aquí está anotado en lo de los colaboradores. Hasta Y la nave va, por cierto, con Rotuno, y eso le dio un nuevo aire a sus películas, una dimensión nueva, una dimensión mucho más pictórica y mucho más, además, de multitud de personajes, un cine como coral, un cine de mucha gente, que ya se puede ver eso, por ejemplo, en la Dolce Vita, pero en estas películas está todavía mucho más acentuado. Y además, y esto es lo que nos lleva más directamente a... Ya voy mal de tiempo, pero bueno, lo que nos lleva más directamente a la charla de hoy. Además, hizo esta película, Bloc de notas de un cineasta, que yo creo que es una película para él importantísima, porque le abrió un nuevo camino que utilizó mucho a continuación y que nos lleva ya al meollo. Ya sé que son ya las 12:15, pero bueno, yo quería haber mostrado alguna imagen, quizá no me dé tiempo, pero bueno, o quizás sí, porque no sé a qué hora tenemos que acabar. ¿Alguien levanta allí la mano? Bueno, bien, fijaos, tengo que hablar un poco de Bloc de notas de un cineasta. Ya digo que es una película hecha para un canal de televisión americano. Y entonces, por primera vez, Fellini aparece en una película. Sale él, hablando de sí mismo. Es el Bloc de notas de un cineasta, es una película sobre sí. Fijaos, sobre Fellini, ya no sobre un trasunto de Fellini, ya no sobre Guido Anselmi, que es un socias, un avatar, un Fellini encubierto. No, Fellini, Federico Fellini. Entonces, ¿de qué trata Bloc de notas de un cineasta? Bueno, es un reportaje sobre Fellini, pero que en vez de hacerlo otros, que sería lo normal, un equipo de televisión hace un reportaje sobre Fellini, lo hace el propio Fellini. ¿Os dais cuenta de la diferencia que supone eso? Es una cosa muy llamativa. Y aparecen varios temas en la película, que dura 51 minutos. Lo primero, la película empieza con imágenes del lugar donde estaban levantados los decorados del viaje de G. Mastorna. Una imagen de una catedral como la de Colonia, una imagen de un avión, una imagen de un rascacielos que sería el hotel, en un descampado en Cinecittà. Y Fellini empieza a hablar de eso, empieza a hablar de su película no hecha, la película que ha dejado atrás y que quizá todavía pensaba que pudiera hacer. Y además allí vive gente, se ha instalado gente. Bueno, habría que ver la película, que podéis ver ahora mismo al salir, porque está en YouTube, vamos, o sea que no tiene ningún misterio. La versión en inglés. Eso es la primera parte de la película. Luego, Fellini, y me gustaría mostraroslo, empieza a hablar de la película que está haciendo, que es Satiricón. Y ya veréis cómo, si podemos verlo un poco, cómo habla de lo que es Satiricón, lo que va a ser Satiricón, etc. Luego va a visitar a Marcello Mastroianni, que es íntimo amigo suyo, un hombre muy importante para él, y le visita, habla con él y tal, y además está la idea de que Mastroianni pudiera hacer de Mastorna. Y entonces Mastroianni le habla y dice: no, Federico, tú no quieres en realidad hacer Mastorna, esa película te da miedo, tal. Hacen unos ensayos, hacen unas pruebas y tal. Luego hay otra escena más sobre cómo va a ser el rodaje de Satiricón. Y por último hay una escena muy divertida en la oficina de Fellini, donde se presenta mucha gente quiere trabajar con Fellini.
Como Fellini cogía muchas caras, ya empezaba a hacer eso, que luego hizo mucho, pues entonces en Italia había centenares o miles de personas que querían... Hay una mujer que se presenta en su despacho y le dice, señor Federico, he venido porque me han dicho que soy feliniana. Sí, o sea que... Y además, como se supone que le gustaban las personas extravagantes, las caricaturas, pues aparece gente muy gorda, o gente muy alta, o enanos, o gente muy rara y tal, y todos, claro, Fellini está un poco atosigado, aunque todo es mentira, porque todo lo ha inventado él, es una película de ficción realmente, es un pseudo documental, pero bueno, él actúa como Federico Fellini, que está atosigado por centenares o decenas de personas que quieren trabajar en su película, que quieren aparecer, que le hacen numeritos, le leen textos de Shakespeare o le cantan una canción, o en fin, le muestran sus habilidades. Eso es lo que compone básicamente bloc de notas de un cineasta. Y aparece él con un equipo, con un pequeño equipo, con Pasqualino de Santis, que entonces estaba empezando, pero que luego fue un gran operador, por ejemplo, de Bresson, del cine de Bresson, que, por ejemplo, van a entrevistar a ciertos personajes, van a entrevistar a un profesor, no se nos dice exactamente de qué profesor es, pero es un profesor que lo sabe todo sobre la Roma clásica. Y como él quiere hacer una película, quiere hacer satiricón sobre la Roma clásica, pues le van a entrevistar. Entonces va Fellini, va Pasqualino de Santis, va una secretaria, una secretaria de rodaje, y entrevistan al profesor. Es decir, Fellini aparece como entrevistador y aparece también como personaje de su película. Y yo creo que esta película es una película verdaderamente clave en su obra, porque a partir de ahí empezó a hacer películas de esa manera. Es decir, películas que podríamos llamar reportaje. Y que en ese sentido, aunque sean falsos reportajes, aunque sean reportajes siempre reconstruidos, siempre fingidos, pero pueden tener una relación directa con el documental. Más bien con el reportaje televisivo, que era una cosa que dominaba mucho entonces, pero se convierte en un motor importantísimo en el cine de Fellini, por lo menos en las películas que vienen ahora. No tanto en Satiricón, pero desde luego sí en Los Clowns, Roma y Amarcord. Sería el periodo básicamente de reportajes del cine de Fellini, incluyendo bloc de notas de un cineasta, claro. Fijaos que Satiricón de todas maneras tiene una cosa muy curiosa. Si habéis visto Satiricón, Manuel me dijo que la había visto recientemente, Satiricón, claro, sucede en la Roma de Petronio, que sería el siglo I, así, bueno, no es una película muy historicista, pero bueno. Pero muchas veces la gente que hay por allí, los romanos, miran a la cámara. No sé si os habéis dado cuenta de esto, si habéis visto Satiricón, sí. Es decir, Fellini, por ese procedimiento, por el procedimiento de la mirada a cámara, quiso introducir una dimensión sutil, pero que está ahí, como si fuera un viaje en el tiempo, como si realmente un equipo de cine hubiera ido a la Roma de Petronio y de Nerón y filmase a la gente. Que duda cabe que eso no es así, pero ese fingimiento es muy propio de Fellini. Intentar crear la sensación de una realidad inmediata. Yo he traído también, claro, no se puede mostrar, pero hay una película curiosa del año 2000 de Peter Watkins, un director inglés, que se llama La Comuna, que es una película sobre la Comuna de París, el movimiento revolucionario de la Comuna de París en 1871. No sé si la habéis visto, pero que está hecha, es una ficción curiosa, está hecha como si un equipo de televisión, es absurdo, claro, pero bueno, hubiera ido a la Comuna a entrevistar a los comuneros. ¿Habéis visto esa película? Bueno, pues ya lo sabéis. Y entonces, claro, es un anacronismo, pero permite, se puede relacionar con la actitud de Fellini, permite un tipo de acercamiento a la realidad que se parece al documental, que se parece al reportaje, aunque claro, necesariamente está todo fingido, no puede ser de otra manera. Hay una película de Ken Loach, por ejemplo, que se llama Tierra y Libertad, que se rodó en España, que está hecha de una manera parecida. Hay algunas escenas que son debates entre la gente de izquierdas de los republicanos en la Guerra Civil Española, que están hechos improvisadamente, es decir, a los actores se les dio información sobre los personajes, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, etc., y los actores luego, con su leal saber y entender, lo representaron. Y la escena parece una escena de documental, que duda cabe que no puede ser una escena de documental, claro, pero bueno, pongo este tipo de ejemplos de falsos documentales, de documentales reconstruidos, pero de una actitud de fingir una especie de documental en la ficción. Bueno, me estoy liando mucho, pero lo que quiero insistir es que en Satiricón
no hay esto, pero con esas miradas a cámara hay un poco esto. Pero donde sí lo hay plenamente es en los clones. En los clones se presenta como un reportaje de televisión, lo mismo que Bloc de Notas, donde Fellini, con un pequeño equipo de rodaje, visita en diferentes ciudades, por ejemplo en París, donde viven muchos, a payasos. Y les entrevista. Os acordaréis, los que hayáis visto los clones, os acordaréis de eso. Por lo tanto, los clones se presenta como un reportaje, aunque todo está perfectamente reconstruido y en realidad se trata de una ficción. Además, los clones también tiene, como Fellini 8,5 y como Giulietta de los Espíritus, una dimensión histórica, porque Fellini reconstruye números de clones del pasado, Futiti, Chocolate y cosas así, es decir, como recuerdos. Y de hecho, la película empieza con un niño, que es el propio Fellini, que asiste a su primera sesión de circo y que los payasos le dan mucho miedo. Fijaos que el niño aparecía ya en 8,5, la niña aparecía ya en Giulietta de los Espíritus, el niño vuelve a aparecer en los clones, el niño vuelve a aparecer en Roma. Roma es una película donde vuelve a salir otra vez el propio Fellini, como en Bloc de Notas, como en los clones. Y el tema de la película es lo que Roma me dice a mí, a Fellini, mi Roma, la Roma de Fellini. Entonces la primera escena, que es muy bella, el primer bloque de la película, muestra al niño de provincias. Fellini nació en Rímini, una ciudad del mar Adriático, y cuando era niño no había ido nunca a Roma, pero le hablaban de Roma, en el colegio le hablaban de Roma, iba al cine y veía una película de romanos, en fin, y todas esas referencias, o en el teatro se representaba a Julio César, en fin, todas esas referencias indirectas de Roma eran los datos que el niño de 10 años tenía de Roma. Entonces la película empieza así. Roma tiene como 3 estadios temporales. Está esa primera escena con el niño de 10 años, luego hay varias escenas con el joven Fellini interpretado por un actor como de 20 años, cuando Fellini llegó a Roma hacia el año 40, cuando empezaba la guerra, y sus experiencias de Roma. Hay una escena muy bella que es su llegada a Roma y su llegada a la pensión en la que va a vivir. Y por la noche, a la hora de cenar, sale a la plaza, la pensión da una plaza, y allí cenan todos al aire libre, y el ambiente de camaradería, de cordialidad, de vecindad, de amistad que hay en centenares de personas que cenan en la plaza. Pero claro, es la Roma del año 40, todo está reconstruido. Luego hay otra escena bellísima, que es un teatro de variedades, lo cual remite a la primera película de Fellini, a Luces de Variedades, en el año 40 también, reconstruida con minuciosidad, con detalle, con una precisión, como un miniaturista, como un orfebre, tal. Luego hay una tercera escena prodigiosa, verdaderamente dantesca, porque Fellini tiene un lado Dante, que a mí me gustaría desarrollar, pero que no voy a desarrollar, pero bueno, otro año será, de las prostitutas de Roma. Nos muestra 2 escenas en 2 prostíbulos, un prostíbulo, digamos, barato y un prostíbulo ya un poco más elegante, al cual va el joven Fellini. En el prostíbulo barato él no está. No sabemos qué experiencia tenía de eso, porque él no está en la escena, pero bueno, él la muestra. Él está en la escena de la llegada a Roma, él está en el prostíbulo caro y él está en el teatro de variedades. En el prostíbulo barato no, pero bueno, la escena está también. Y luego tiene Roma un tercer nivel, que es el presente. Primero estamos vamos a decir, en el año 31 de niño, con 11 años, luego en el año 41 con 21 años de joven llegado a Roma, y luego en el año 71 con 41 años de gran, sí, los que tuviera, o 51 años más exactamente, de gran cineasta. Hay una escena muy divertida, el gran equipo de cine de Fellini entra en Roma por la autopista y hay un gigantesco embotellamiento, de tal manera que se les hace de noche en mitad de la entrada, y otras escenas así. En fin, que Roma tiene el nivel de la infancia, el nivel de la juventud y el nivel del presente, pero todos en torno a Fellini. La siguiente película, Amarcord, es un poco lo mismo, ya no hay reportaje, no hay ningún reportaje, y además el propio Fellini no aparece. Hay varios niños, pero ninguno parece que pudiera ser Fellini. La película no trata de la infancia como 8,5, Giulietta de los Espíritus, Los Clones y Roma, sino que trata de la adolescencia, de los 14, 15 años. El protagonista, creo que lo he puesto aquí, Tita Benzi,
existió en la realidad, era el mejor amigo de Fellini, un chico grueso y un poco pelirrojo. Por lo tanto, el personaje está tomado de la realidad, pero sería el amigo de Fellini y no el propio Fellini. Pero la película, fijaos que amarcor significa me acuerdo en italiano, la película tiene el mismo procedimiento memorístico que tienen los clones y que tiene Roma. Aquí se podría hablar de un ciclo compuesto por bloc de notas de un cineasta, los clones, Roma y amarcor, que son, por así decir, el mundo en el que ha vivido Fellini y en el que vive Fellini. Y luego Casanova ya supone otra cosa un poco diferente, porque es una película totalmente en el siglo XVIII y totalmente inventada, claro, a partir de las memorias de Casanova y de otros textos, pero ya no obedece a su experiencia real. Y por eso yo, a partir de Casanova, si os fijáis, he colocado un renglón en blanco entre cada película, porque considero que a partir de Casanova podría empezar una especie de cuarto periodo, el periodo final del cine de Fellini, de películas que ya... fijaos, a ver si lo digo en una frase, en cierto modo casi todas ellas son un retorno a los periodos anteriores, pero a diferentes momentos de los periodos anteriores. Me explico rápidamente. La primera sería Ensayo de orquesta. Ensayo de orquesta, no sé si lo habéis visto, es una película reportaje. Un equipo de televisión acude a una vieja capilla que se ha convertido en sala de ensayos de una orquesta, porque tiene una acústica muy buena, y están ensayando una partitura musical. Y entonces la película es como un reportaje de televisión, es una entrevista que van haciendo, pero no está Fellini. Y además, si no recuerdo mal, tampoco he vuelto a verla, no se ve a los miembros del equipo de televisión. Es como si la cámara de la película fuera la cámara de la televisión. Me explico, ¿no? Y entonces la cámara enfoca a los diferentes músicos y desde off se les hacen preguntas y los músicos van contestando y cuentan sus historietas, etc. Por lo tanto, la película tiene el formato de un reportaje de televisión, es decir, es un retorno directo a bloc de notas, a los clones y, en cierto modo, a Roma. En Roma también hay un episodio que ojalá pudiéramos ver hoy, pero quizá no podamos, que es un reportaje de televisión. Un equipo de televisión donde no está Fellini, en Roma, estoy hablando de Roma, un equipo de televisión donde no está Fellini acude a las obras del metro para hacer un reportaje sobre el metro, que es muy complicado hacer el metro en Roma porque se encuentran continuamente restos romanos. Bueno, por lo tanto, el reportaje de televisión está en bloc de notas, está en los clones, está en Roma y vuelve a estar otra vez en Ensayo de orquesta. La siguiente película, La ciudad de las mujeres, es una película sobre el feminismo emergente, es una película muy divertida, y el personaje, que lo interpreta Marcello Mastroianni, es otra vez un poco Fellini, por persona interpuesta, un avatar de Fellini. Es otra vez el personaje Guido Anselmi, el personaje de 8 y medio. Por lo tanto, La ciudad de las mujeres se podría ver como un añadido, porque la actitud del personaje es la misma, y además el personaje se llama a sí mismo Snáporas, que es un apodo, pero ese apodo ya le daban a Guido Anselmi en Fellini 8 y medio, o sea que la relación entre las dos películas es patente. Es otra vez el mismo personaje, pero ahora en una circunstancia nueva. Si en el año 63 el feminismo todavía no tenía carta de naturaleza y las mujeres pues formaban un harén, ahora las mujeres se han rebelado y en vez de formar un harén lo que hacen es darle de bofetadas intelectuales y mentales. Es decir, el hombre está ya disminuido en su machismo, en su poderío. Han pasado, como veis, pues 17 años y la relación de Snáporas con las mujeres pues ya no es exactamente la misma. Por lo tanto, la película se puede ver como un retorno. ¿De acuerdo? La siguiente película, Y la nave va, que es quizá la película más bella de Fellini, es una película muy curiosa de la que me gustaría hablar algo al final, pero no creo que pueda, pero es una película ambientada en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Pero me detendré un momento en esto. Fijaos, no sé si habéis visto Y la nave va, es una de las obras cumbres absolutas de la historia del cine. Y la nave va empieza como si fuera una película muda, o sea, sin sonido, en blanco y negro, y con el ruido del proyector, porque cuando el cine empezaba no se les había ocurrido poner una cabina y se oía el ruido del motor, del motor o de la manivela, porque se hacía con manivela del proyector. Entonces la película empieza así, como si fuera una película, luego se nos indica que estamos en el año 14, en ese momento no se sabe, pero bueno, como si fuera una película muda. Y luego poco a poco es como si se recorriera en unos minutos la historia del cine, poco a poco entra música
ya desaparece el ruido del motor del proyector o de la manivela del proyector, entra música, lo mismo que en los cines se metió música para tapar el ruido del proyector. Luego más tarde, además música, que podía ser música de un piano, pero luego más tarde entra el color o entra el sonido y se empieza a oír ya lo que dice la gente y luego entra el color. Y la película es una película ya normal, aunque ambientada en 1914 y muy artificiosa, claro, muy feliniana, pero en color y con sonido, vamos. Pero es un viaje, es un tema muy curioso, es un viaje que han fletado un grupo de artistas de ópera, los más grandes artistas de la ópera europea de entonces, personajes inventados, desde luego, divas de la ópera, sopranos, mezzosopranos, tenores, barítonos, pero también directores de orquesta, directores de teatros de ópera, agentes de músicos de ópera, en fin, todo el gran músico de la ópera que han fletado un barco para hacer un viaje a un islote en el mar Adriático para echar delante del islote al mar, en una ceremonia funeraria, las cenizas de la más grande diva de la ópera, llamada en la ficción Edmea Tetua. Es decir, es un funeral, pero un funeral majestuoso. Toda la película está constituida por el viaje. Lo que pasa es que al final sucede una cosa muy llamativa, que es que se declara la guerra mundial y tienen que recoger a un grupo de refugiados serbios que han huido por mar. Con lo cual todo el aparato del funeral pues se descompensa. Ese sería el tema. Un tema que estaría muy en boga ahora con la terrible guerra que tenemos en Ucrania. Yo quería hablar, pero no tendré tiempo, pero bueno, quería hablar un poco de Ilana Beba a propósito de lo que está pasando hoy, porque la nave Beba se puede ver bellísimamente, los grandes genios son visionarios, como una premonición de lo que está pasando exactamente ahora. Pero bueno, no creo que podamos hablar de ello, pero quizá un minuto podamos hablar al final. Pero en Ilana Beba sucede una cosa muy extravagante, pero muy divertida. Aparece un personaje que se nos presenta a nosotros y que se presenta como un periodista, se llama Orlando, que va en el barco a hacer un reportaje del barco, de la travesía. Es decir, que el reportaje aparece. Lo que pasa es que en el año 14 es un poco absurdo, porque el cine era mudo. Entonces, bueno, tiene mucha gracia, Fellini tenía muchísima gracia. Al principio, el personaje, que además se prueba distintos sombreros, imitando una escena muy famosa de Buster Keaton, que se probaba distintos sombreros, el personaje se presenta a nosotros y nos habla. Pero claro, como es mudo no le oímos, pero lo que nos dice aparece en carteles, como si fuera en el cine mudo. En el cine mudo hubiera sido bastante disparatado hacer un reportaje, porque realmente, en fin, era complicado. Se hacían documentales, pero no reportajes. Pero claro, el personaje nos habla, no sabemos qué nos dice, pero los carteles nos lo cuentan. Pero luego, cuando la película toma sonido y se vuelve en color, pues ya el personaje nos habla y nos va contando quiénes son. Así es muy fácil porque aparecen muchos personajes y Fellini nos lo cuenta. Este es el director del Teatro de la Ópera de la Scala de Milán, esta es una diva italiana muy buena que canta Lucia de Lammermoor, lo que sea, en fin, nos va describiendo los personajes y así la película puede avanzar. Lo que quiero decir es que Ilana Beba, a pesar de estar ambientada en la época del cine mudo, divertidamente, cómicamente, se nos presenta también como un reportaje. Es decir, emparenta con todas estas películas anteriores que os he dicho. No he contado, pero bueno, eso sí que se puede contar en 30 segundos, además lo habréis visto, que en Amarcord también hay un personaje que se dirige a nosotros. También hay alguien que nos habla. Es un abogado. Aparece pocas veces, pero en 3 o 4 escenas aparece un abogado que nos habla de su ciudad, que además le hacen pedorretas cuando está explicándonos. Rímini es una antigua ciudad donde estuvieron los romanos y tal, y desde fuera de campo le hacen pedorretas, se burlan de él, porque les parece muy pedante que cuente las cosas. Y el pobre hombre, a ver, salir, si sois tan valientes, salir aquí. Bueno, no sé si os acordáis de eso, pero eso está en Amarcord. Luego en Amarcord aparece también la figura del hombre que se dirige a nosotros. Si os fijáis, esa figura del hombre que se dirige a nosotros está en bloc de notas por parte del propio Fellini, en Los Clones por parte del propio Fellini, en Roma por parte del propio Fellini, en Amarcord por parte de un abogado de Rímini que nos habla, y en Ilana Beba por parte del periodista Orlando que también nos habla. Luego es una cuestión que la mantiene en esta película. Luego Ginger y Fred es una película sobre 2 bailarines de los años 40 que imitaban a Ginger Rogers y a Fred Astaire, y que la televisión, muchos años después, en el año 83, 40 años después, les junta
para que en un programa de televisión tipo Telecinco, un programa muy feo, muy horrible, hecho sobre dobles, sobre personas que son dobles, el doble de Reagan, el doble de Oscar Wilde, aquí los dobles de Ginger y Fred, un programa de fin de año, como digo, vuelvan a bailar como bailaban 40 años atrás, interpretados por Marcello Mastroianni y Giulietta Masina, y otra vez son claramente un trasunto, un avatar de los propios Fellini y Giulietta Masina. Fellini y Giulietta Masina se casaron y vivieron toda la vida juntos, por lo tanto no eran esos personajes, Pippo Battistella y no recuerdo cómo se llama ella, pero claramente sí son ellos. Ahí hay una especie de juego entre lo que fue y lo que no fue. Si Fellini y Giulietta no se hubieran casado, y aunque colaboraron juntos al principio, hubieran dejado de colaborar y luego se hubieran reunido por cualquier motivo, serían exactamente Ginger y Fred. Me explico. Voy a decir luego una cosa que considero esencial y que en una sola frase se puede decir, o sea que ya veréis. Pero quería explicar esto antes de decirlo. Por lo tanto, Ginger y Fred vuelve al mundo de las películas de los alter ego, al mundo de Ocho y medio y de Giulietta de los Espíritus. La siguiente película, Entrevista, es una entrevista que hace la televisión japonesa al propio Fellini, en Cinecittà. Fellini está dirigiendo una película que le hubiera gustado hacer, pero que no pudo hacer, pero que se dio el gustazo de fingir que la hacía en Entrevista, que es una adaptación de El Fogonero, o América, la novela de Franz Kafka, que a él le gustaba mucho, y la entrevistan. Entrevista, ya por su nombre, es claramente blog de notas de un cineasta, es un remake de blog de notas de un cineasta, es blog de notas de un cineasta puesta al día, o sea, lo que está haciendo Fellini en el año 87. No me detengo más porque ya veo que no tengo tiempo. Y la última película, La voz de la luna, yo creo que es un camino un poco diferente. Es una película basada en un libro que no es un poema, pero que se llama El poema de los lunáticos, que yo no he tenido ocasión de leer, pero que es un libro sobre los locos. En Italia consideraron que los locos deberían vivir en la sociedad, no estar aislados en manicomios, y los soltaron. Y eso dio lugar a unas ciertas situaciones que el autor del libro, por lo visto, describía en el libro. Entonces, en esta película, dos personajes que son, vamos a decir, locos o un poco enloquecidos, viven diversas aventuras, bueno, en unas pocas horas. No me atrevo a meterme con esta película, la dejo un poco al lado, pero las otras películas, Ensayo de orquesta, La ciudad de las mujeres y La nave va, Ginger y Fred y Entrevista, claramente se remiten a los periodos anteriores de Fellini. Entonces, lo que quería decir ya para acabar, y eso está reflejado aquí, es que, fijaos, entiendo que Fellini aparece de dos maneras en sus películas, que son o como un alter ego o como él mismo. Las películas del alter ego, ya he mencionado Ocho y medio, Giulietta de los Espíritus, La ciudad de las mujeres y Ginger y Fred. Pero como veis en el esquema he dejado de mencionar las dos primeras, pero lo mencionaré ahora. Yo creo que ya en I Vitelloni, que se llamó en España Los Inútiles, aparece un personaje, un chico joven llamado Moraldo, interpretado por Franco Interlenghi, que era un actor joven, claro, que es un trasunto clarísimo de Fellini. I Vitelloni, que significa algo así como los ternerazos, porque vitello es ternero, se refiere a chicos de provincias, de la pequeña burguesía de provincias, que se niegan a madurar, o sea, que viven con sus padres, que viven a costa de sus padres, que tienen ya 25 o 30 años, pero que remolonean, que es un tema que quizá en la sociedad actual no ha desaparecido completamente. ¿Entendéis eso, no? En I Vitelloni aparecen 5 amigos, creo que son 5 sobre todo. Curiosamente, uno de ellos está interpretado por un hermano de Fellini, y que tiene una apariencia física muy parecida a Fellini, parece que estuviera Fellini ahí, que luego no fue actor, pero que bueno, interpretó esa película. Y son retratos, son 5 retratos bastante crudos, digamos, aunque también tiernos, porque Fellini unía cierta crueldad de ver las cosas como son, con la ternura, de decir los seres humanos somos así y no damos más de sí. Yo creo que era bastante tolerante con las debilidades de los seres humanos, pero a la vez las veía y por lo tanto las ponía en escena, pero en cierto modo, si no las disculpaba, por lo menos decía, con esto tenemos que vivir. Los Inútiles pues son personajes lamentables, porque realmente no sirven para nada y no hacen más que darle problemas a sus padres. El protagonista principal, interpretado por Franco Fabrici, que es un actor que se especializó en hacer canallas,
es un chico que se casa porque deja a la novia embarazada, y en esa época había que casarse, pero que luego, como está casado, le dan un empleo en una tienda de artículos religiosos, me parece que es, pero es tan gilipollas que intenta ligarse a la mujer del patrón. Como la mujer del patrón es muy amable con él, el tipo lo entiende al revés y se cree que está por él. No es que esté por él, sino que es una persona amable, una pequeña burguesa encantadora. Entonces, claro, le despiden y le montan un número horroroso. La esposa, la jovencita que aún no ha dado a luz, que todavía está encinta, pero aún no ha dado a luz, abandona la casa, se pierde, todos se vuelven locos, en fin. Es un gilipollas, vamos, es un memo. Es el peor de todos, pero todos en general son bastante inútiles. Y entonces el más joven de ellos, Moraldo, lo ve, les ve vivir. Él todavía es joven, él todavía no es un inútil porque tiene 20 años, pero la película termina con que Moraldo se marcha. Moraldo va a la estación y coge un tren y se va. Se entiende que a Roma. Por lo tanto, Moraldo es un trasunto de Fellini. La película es la vida de provincias y un chico que ve a sus amigos que tienen 10 años más que él perder el tiempo miserablemente, se ve abocado a eso y se marcha. Entonces, la Dolce Vita, en principio el guión se llamaba Moraldo in città, o sea, Moraldo en la ciudad. El personaje era el mismo, pero luego cambió el actor. Decidió que en vez de Franco Interlenghi era mejor Marcello Mastroianni, que era un gran actor, en fin. No hace falta entrar en más explicaciones de por qué cambió el actor, y la película cambió también el título, La Dolce Vita. Pero la Dolce Vita, el personaje de Marcello, el protagonista, también se puede ver, creo yo, claramente como un avatar de Fellini, porque es un periodista que hace periodismo barato, que está un poco relacionado con el cine también. Yo creo, fijaos, que tanto la Dolce Vita, el personaje de Marcello de la Dolce Vita, como Ginger y Fred, los personajes de Pippo Battistella, de Mastroianni, etc., se pueden ver como, a ver cómo lo digo, como amenazas en la vida de Fellini. Entendedme, si Fellini, en vez de ser el genio que era, hubiera sido un señor normal y corriente, hubiera podido ser un periodista de baja categoría como el Marcello de la Dolce Vita, o un bailarín de teatro de variedades miserable como el Pippo Battistella de Ginger y Fred. No sé si me explico. Es decir, lo que le esperaba a Fellini en Roma, pues era eso, o hacer caricaturas, o hacer reportajes, o hacer entrevistas. Él también las hizo. En Entrevista, en la película Entrevista, como también se vuelve al pasado, hay una escena en la que el joven Fellini, interpretado también por un actor como otro actor le había interpretado ya en Roma, el joven Fellini va a Cinecittà, y es la primera vez que va a Cinecittà, lo que luego sería su hogar, a entrevistar a una diva del cine. O sea que Fellini había hecho lo mismo que hace el Marcello de la Dolce Vita, que lo que hace es entrevistas a actrices y cosas así. Digamos que son vidas que Fellini no ha tenido, ni la vida del Marcello de la Dolce Vita, ni la vida del Pippo de Ginger y Fred, pero que podía haber tenido si fuera una persona mediocre en vez de ser una persona excepcional como él fue. ¿De acuerdo? Entonces yo he puesto, y creo que es así, que un alter ego de Fellini aparece en Los Inútiles, en La Dolce Vita, en 8 y medio, en Giulietta de los Espíritus, allí más bien un alter ego de su mujer, pero también de él, que sería el marido que tiene un amante y que luego la abandona, porque al final de Giulietta de los Espíritus el marido la abandona. Y también en La Ciudad de las Mujeres y también en Ginger y Fred. Es decir, que aparecería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Y luego el propio Fellini aparece, como hemos visto, en Bloc de notas de un cineasta, en Los Clones, en Roma y en Entrevista. Y luego también la forma reportaje, que es una forma cercana al documental, cercana a ver las cosas directamente, aparece en Bloc de notas de un cineasta, en Los Clones, en Roma, en cierto modo en Amarcord por el abogado que se dirige a nosotros, en Ensayo de orquesta, desde luego, en Y la nave va, y he puesto reportaje imposible, porque en el mudo era imposible, pero bueno, la película se salta esa dificultad, y en Entrevista. Por lo tanto, fijaos que de los 19 largos, en muchísimas de las películas
aparece este mundo privado, propio, bien sea en forma de alter ego, bien sea en forma de la presencia directa de Fellini. Y se puede establecer, ya para terminar, una distinción entre las películas de alter ego y las películas de Fellini en presencia. Y es que, para decirlo así, y creo que me entenderéis, y es dudoso, pero bueno, yo lo planteo así, son mucho más íntimas las películas de alter ego que las películas en las que aparece Fellini. Las películas en las que aparece Fellini, atención, Fellini aparece sobre todo como testigo. Por ejemplo, Roma no trata de Fellini, sino de Roma, pero de la Roma que Fellini ha visto como testigo. Es decir, la subjetividad de Fellini prácticamente no aparece. ¿Me explico? Son unos ojos que miran alrededor, pero que miran alrededor que tiene cerca. El mundo de los clones, o el mundo de Roma, o los recuerdos de adolescencia de Rimini, en Amarcord, etc. Mientras que las películas en las que aparece como alter ego, pierde el pudor y aparece verdaderamente los problemas de Fellini. Por ejemplo, el Marcello de la Dolce Vita está aterrorizado porque él quiere ser escritor y tiene además un amigo que se llama Steiner, que es un hombre de éxito, que le dice: escribes muy bien, deberías escribir, pero él no consigue soltarse a ser escritor, no consigue ser escritor. Yo creo que eso es un problema que probablemente tendría Fellini. ¿Seré un director de cine? ¿Podré ser un verdadero director de cine? ¿Lo lograré o no lo conseguiré? Si veis la Dolce Vita, veréis que el personaje está amargado, aparte de que tiene un amante que le hace la vida imposible porque es muy celosa, y claro, él es un hombre infiel, naturalmente infiel, y esta dialéctica entre el amante celosa y la infidelidad pues le amarga continuamente. Tema que volverá a aparecer en Fellini 8 y medio, del mismo modo, de manera muy parecida. Entonces yo creo que las películas que siempre están interpretadas por Mastroianni, excepto la primera, que está interpretada por Franco Interlenghi, las películas donde Fellini más se nos desnuda es las películas en las que aparece como alter ego. Por lo tanto, en relación al tema de hoy, que es la relación que puede tener el cine de Fellini con el documental introspectivo, con el documental ensimismado que decía Manuel Asín, yo creo que hay dos tipos de relación. Las películas de alter ego son verdaderamente películas íntimas, películas casi ensimismadas, aunque la Dolce Vita nos muestre un mundo amplísimo, pero también está la angustia existencial del protagonista, de Marcello. ¿Me explico, no? Y lo mismo sucede en 8 y medio, en Giulietta de los Espíritus y en Ginger y Fred. Y de otra manera más humorística en La ciudad de las mujeres. Ahí aparece el verdadero Fellini. Mientras que en las películas en las que aparece Fellini en persona, pues él se cubre y verdaderamente lo que le vemos es filmar a su alrededor, filmar su entorno. ¿De acuerdo? Para acabar, quería mostraros, a ver si da tiempo, una escenita de bloc de notas de un cineasta. La segunda escena, no la primera. Ya digo que la primera está dedicada al descampado, donde están los restos de los decorados del viaje de Gemma Storna. Y además, eso no sé si será inventado por Fellini, una especie de hippies están viviendo allí, están viviendo a la intemperie o amparados por las pequeñas construcciones de los decorados, y eso a él le hace mucha gracia y les entrevista y tal. Y la segunda escena ya empieza a hablarnos de la película que está haciendo, de Satiricón. Y entonces lo primero que hace, lo vais a ver, es entrevistar a Genius o profesor Genius, que es un mago, es un vidente, uno de estos que tienen relación con los espíritus. Fijaos, es un personaje que ya conocemos porque aparecía en Julieta de los Espíritus. En Julieta de los Espíritus, este Genius es uno de los personajes principales de la película. Es un hombre que es amigo de ella y que la visita y tal, y hacen el Ouija juntos, etc. Por lo tanto, es un personaje ya conocido en el cine de Fellini. Y luego, después de ver a este Genius, Fellini y su equipo van a entrevistar a un profesor que llaman el profesor, que se supone que es un profesor del mundo romano. No se nos concreta, creo, mucho los subtítulos. Había unos subtítulos muy malos y yo los he arreglado un poco. No se nos concreta mucho qué tipo de personaje es, pero es un profesor.
And tonight, you will try to make a contact with the invisible presences that swarm about us. The scriptwriter Balladino Zapponi and I are going among the tombs of the old Appian Way. Ma come stai bene, Federico? Ti trovo davvero bene, con quella bella testa di imperatore romano, vero? A proposito, questo venturo che guida, dove ci porta? Ci porta sull'Atlantica. I think, can you speak English? Ah, yes, but my English is very bad, Federico. And genius, tell us, how often have you seen the real ancient Romans? Many times. Unpleasant experience, I don't like them at all. They are pretty vulgar people. How were they dressed? Can you tell us? Roses around the head, gold in the wheels, clowns. I never invite them home, I swear. But under what circumstances did you see them? What were they doing? Well, sometimes they pull their noses, sometimes ears. Really, I assure you, they really peoples. Anybody looking a bit like me? Yes, a Vestal Virgin called Lavinia. Have you changed your hairstyle? Sì, veramente sì, ti sei accorto? È un tipo in inglese. Makes me look 10 years younger. James, let's see what you can do. Tell us about our bride. I'm absolutely sure that he had an affair with that woman. Am I right? You see, I'm never wrong. Once, translate Federico, ho viaggiato tutto il mondo. Guardi He said that the ring was given by Gigi, you know, the famous tenor. l'orientale, And by Mussolini. Did you know Mussolini? Yes, many times. He used to telephone me, very ambitious man. Yes, he did. I said to him that he would be killed. Well, really, I said he would die in a tragic way. Ecco, why don't we stop here? Dove siamo qui? We are at the top of the Ginatella, no? Go, just step. Stop the car. What do you think, James? Have we chosen the right night? I feel many praises. Do you feel good vibrations? Oh, it's raining. Tell my secretary to bring me an umbrella. Release the umbrella, Maestro. Concentrate. How deep do you think there is something? It's about 20 meters. 20 meters. Say 20. What do you think it is? Seems to be bones. Old bones, probably animal. Let's say lions. Lions. Yes, lions. Marina, vieni Marina, ho bisogno del tuo pugno. Tu sei la vergine vestale. No, perché da solo non ce la faccio, è troppo pericoloso. Poi svengono una campa. He needs to be charged by the fluid of a young virgin. E la fronte contro la fronte. Dio come si scarica, queste cose. Please, signorina, ask him questions. È proprio l'amore. Senti, sento la tua cosa opiniale. Domandami solo, domandami che poi so. Non lo so, perché devo domandare? Cosa senti? Dici? Sento dei cadaveri. Sì, dei cadaveri. Dei cadaveri. Cadaveri di chi? Non dico come fai. Dio come E so. poi che altro senti? Non dico come so. Ma fate delle domande anche voi! C'è un affresco. Ma è come immerso nell'acqua. Vedo delle grosse guide nere. Ma come le guide? Delle guide nere? Non ci vedo che sono. Federico, ma che devo fare? Una riga con un giardino bellissimo. Lì là, dove sono venuto? Rambaji is a patrician family. Famiglia Flavia. The family of Flavia. 8 uomini e 3 ragazze. 8 men and 3 girls. Senza occhi. Without eyes. Accecati dall'imperatore. Blinded by the emperor. Più indietro. Ancora più indietro. He stays from farther back in the past to Republican Rome. I 3 fratelli. He's talking of 3 brothers killed in the Saban Wars. Good morning, Professor. How are you? Oh, how do you do? May I introduce Pasqualino De Santi, is our cameraman. Don't be afraid, he will make you look very handsome. This is Marina Lorenzo, our first guest. Hello, Professor. Delighted. Do you mind being photographed? Take your photo, please, Professor. No, that's all right. I'm ready now, thank you. Well, shall we go? You know, Professor, I think the subway ride can help me find the atmosphere I want for my film. To me, the subway, non mi riprendete da dietro che mi si vede la garage. The subway is like a catapult, which goes right through the bowels of Rome. And Mr. Ed, I hope to find out things that will be very useful to you. Don't you think so? Certainly. Underneath this subway, I want you to remember this, it's very fascinating. There are traces of an earlier world than that of Rome. But these traces are to be found in layers, not like atoms or corals. Here, for example, there are four.
came here in 1948. You notice that this mosaic is kind of a bit loose here. Where? Let me see here. Can you see? Pasqualino, You see here. He's not. And here we can see the tuba. looking in the camera. And now we have here the tuba, which in this house is very interesting because it has certain characteristics which can... In certain areas they have discovered up to 7 civilizations, one on top of the other, all in one market. 7, I mean, right. Professor, can you speak a little louder? Because the noise of the pen is covering all your words. Yeah, and look in the camera, please. Here was the famous domes of Villa, the house of Villa. Over there the forest of Gesto, and the baths of the Emperor Trajan, built on the ancient temple of the dome. At this moment, we are passing through the necropolis of Hadrian, which contains 480 tombs. Each tomb held a bowl containing food for the dead. Grain, how do you say it, Italian? Chinche, lupini. Oh, we are now below the church of St. Paul's outside the wall, which was the national church of England before the Reformation, and even our queen actually... In a certain sense, we are making a trip in time rather than in space. We seem to be traveling backwards. Well, it seems. And here underneath should be the figure of Valentine. Now we're in the heart of the Imperial. But we are all getting out of the next door. It has been a very interesting thing. Thank you very much. Federico is always trying to find the right atmosphere for his new film. So he called us out once again to the old Appian Way. Here, among the tombs and phantoms of the past, there are also creatures of flesh and blood. If you use a little imagination, these girls are easily transformed into their ancient counterparts who also hung around this area. And if we go up to them, we can even hear them speaking Latin. Senatus Palavestia, in medio stat virtus, tertium non natus cauda consigitum.
Bueno, he parado aquí porque esta es la parte de la primera, luego aparece otra, pero más tarde, de la evocación de la vieja Roma que le sirve a él para Satiricón. La escena siguiente es la escena con Mastroianni, con el pretexto de que Mastroianni vive allí cerca, vive cerca de la vía Appia Antigua. Fijaos el proceso, que es muy elaborado por Fellini, claro, muy bien hecho. Él dice, ¿qué es Roma para mí? A mí Roma no me dice nada. Dice, es más bien el cine de la infancia, y muestra esa escena del cine de la infancia tan divertida, que además ve una película muda de romanos. Eso reaparece luego en la película Roma. No sé yo si Fellini llegaría a tiempo de ver películas mudas, porque Fellini nació en el año 20 y tenía 10 años en el año 30, o sea, pero claro, el cine mudo tiene más gracia para evocar eso. Luego, después de la película de Romanos, viene a visitar a Ginius, que es un hombre al que él conoce, ya se conocen, porque Ginius parece ser que tiene visiones de los antiguos romanos. Luego acude al profesor, van al metro, y en el metro, fijaos, todavía la cosa se hace más gorda, porque empiezan a haber antiguos romanos en los andenes de la estación. Y por último, afuera, en la vía Appia Antigua, las prostitutas y los camioneros se convierten en antiguos romanos. La idea es que los romanos de hoy son muy parecidos a los romanos de la época de Petronio, lo que significa que con la gente de la Roma de hoy él puede hacer el satiricón, puede conseguir que hagan esos papeles. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, yo creo que muy bello, uno de los más bellos de toda la obra de Fellini, de esa especie de todo lo que he querido decir esta mañana, es decir, a partir del reportaje, a partir de su propia presencia como reporter y tal, elaborar una realidad fantástica o imaginaria o en este caso lejana en el tiempo, pero como dice el propio Fellini, tengo la sensación de estar viajando en el tiempo más que en el espacio, pero a partir de los datos de la realidad alrededor de él, de los datos del presente, vamos. Como digo, en las películas del alter ego él habla de su subjetividad, y en las películas en las que aparece él o en las películas reportaje él habla sobre todo del mundo que tiene alrededor. No sé si tenemos que terminar ya o tenemos aún un momento. Ya se ha ido todo el mundo, ya no queda nadie. Es que, si queréis, puedo mostraros también, dura también unos 10 minutos y ya con eso acabaríamos, una escena. ¿Podemos o no podemos? Lamentablemente tenemos que terminar. Bueno, pues nada, bueno, lo podéis ver vosotros. En Roma, en la película que hizo poco después, en la película Roma, hay una escena hecha con más dinero, claro, más a lo grande, pero que está basada directamente en esto. Es uno de los episodios de Roma, un equipo de televisión donde no está Fellini, dirigido por una mujer además, con un ingeniero que están haciendo las obras del metro de Roma. Entran en las obras del metro, lo primero que se ve es un colmillo de un mamut, porque parece ser que en la Roma antigua, antes de los romanos, claro, llegaba a haber mamuts. Bueno, y entran no como aquí en el metro existente, sino en las obras del metro. Y entran en las obras del metro, y es muy parecido a esto, en fin, una escena muy plástica, muy pictórica, con todos los subterráneos, los obreros, los subterráneos y tal, y llegan a un punto donde parece ser que más allá de una pared que hay un hueco, la resonancia les dice que hay un hueco. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque se podrían encontrar con restos romanos. Entonces una máquina muy terrible, que hace un ruido espantoso y tal, abre el hueco y efectivamente al otro lado del hueco hay una casa romana con frescos romanos, donde están pintadas figuras de romanos. Es una escena, digamos, realista, no hay ningún elemento mágico como aquí, pero se encuentran otra vez con la antigua Roma. Es decir, que Fellini aprovechaba materiales de unas películas para otras. Su obra es extraordinariamente coherente, está extraordinariamente ligada. Ya veis que con la idea del alter ego y con la idea de la presencia de Fellini, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos 13 películas, incluyendo los reportajes. Solamente 6 o 7 películas quedarían fuera de esto, sobre todo de las primeras. El Jeque Blanco, La Strada, Alma sin conciencia, Las noches de Cabiria. Pero luego cada vez domina más esto. Y ya solamente Casanova y La voz de la luna se podrían considerar fuera de este conjunto de obras felinianas relacionadas directamente consigo mismo. Bueno, pues muchas gracias.